A mí me preocupan los españoles, tienen un gobierno decente y que gobierne por la derecha se me hace raro por no decir otra cosa. Sí, pero es que tienen un gobierno decente para los que tienen la información, pero la información no le está llegando a la mayoría de los ciudadanos españoles y lo que les está llegando es constantemente que España está hecha un desastre, que la economía va muy mal, que todo es horrible, que hay una enorme corrupción dentro del gobierno. 3 personas se descubrió que eran corruptos, están en la cárcel, van a entrar a juicio, se les echó del partido, se les echó del gobierno. En cambio, los corruptos del PP siguen en sus puestos, no todos. Pero la gente está siendo bombardeada por una gran cantidad de medios. Se han abierto muchísimos medios de lo que se conforma como la fachosfera. Entonces, te dicen lo mismo en Antena 3, en 4, en Telecinco, en La Sexta, en The Objective, en El Confidencial, en el 20 Minutos, en OK Diario, en Voz Populi, en... ¿cómo se llama el otro periódico? En El Mundo, en El Español, en el ABC, en La Vanguardia. Todos esos medios te están contando una narrativa donde España está al borde del desastre. No es cierto, pero te lo cuentan. Y se va la gente con ideas de lo más raras del mundo, ¿no? Otro día salía que España, en estos días de enorme frío, está teniendo la factura de la electricidad más baja de toda Europa por el impulso que se ha dado a las renovables. Entonces, inmediatamente sale un anuncio diciendo que el apagón de abril fue culpa de las renovables, cosa que no dice el informe, pero se lo dice el titular del periódico. Y que de qué sirve tener tan barata la electricidad si te agregan impuestos y otras cosas y otras cosas. Y dices, no, ese precio de la electricidad es ya con esos impuestos de los que te quejas tanto. No es la factura bruta, es la factura que te llega a tu casa. A ver, a mí en invierno me llegaban facturas bimestrales de 500 euros. Me están llegando facturas bimestrales de 200, que yo lo puedo ver. Pero el que cuenta eso sabe que tiene a su alrededor gente que lo va a escuchar y va a decir, ah, claro, dicen que es muy barato, pero nos están atornillando de todos modos. Y entonces los 200 que yo pago seguramente son mucho más de lo que pagan los alemanes o los franceses. Y no es cierto.